¿Estás interesado en acompañarnos a alguno de nuestros servicios? Te recordamos la dirección: Francisco Rivas 268, Barrio El Calichal, en Rayón, San Luis Potosí. Nuestros horarios son miércoles 6 de la tarde, sábado 5 de la tarde, reunión de jóvenes, domingo 10:30 de la mañana, culto matutino, y a las 6 de la tarde nuestro culto vespertino. Si tienes alguna duda, te invitamos a que nos dejes un comentario en la parte de abajo. Y no olvides también suscribirte a nuestro canal. Dios te bendiga. Poder tener discernimiento espiritual. Háblanos en tu palabra, decir lo que quieres que hagamos, en todo tu ser glorificado. Todo te lo pido y ruego en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, un corazón digno del Evangelio entiende lo que dice la Biblia sobre el homosexualismo. Entonces, ¿verdad? Entendemos que este tema se predica y tenemos que predicarlo porque es fuerte en nuestra época, hermanos, ¿verdad? Vemos que como cristianos que no saben cómo abordar a veces este tema, otros lo están aceptando, toda clase de pecado, pero tú y yo debemos de ver qué dice la Biblia acerca de este tema, ¿verdad? No porque estemos a favor o no, no porque la Biblia sea popular o no, la Biblia es palabra de Dios, es nuestra ley y es nuestra regla. Y yo lo que quiero, mi intención es que usted sepa cómo dialogar o defender acerca de este asunto, de cómo puede ayudar a usted a otras personas con este asunto, ¿verdad? Y bueno, hermano, es lo que estuvimos viendo. Dijimos, número uno, ¿verdad? Que conclusiones que hay equivocadas que existen acerca de este tema en cuanto a los cristianos, es que piensan, le puse ahí número uno, ahí está, inciso A, si estamos en contra del homosexualismo, quiere decir que no amamos al prójimo. Aprendimos, hermano, hace 8 días que nosotros debemos amar más a Dios que al prójimo. Amén. Si no amamos a Dios, pues ¿cómo vamos a amar al prójimo? Imposible, hermanos, ¿verdad? Es imposible. Dijimos, inciso B, si estamos en contra del homosexualismo, gente dice que somos homofóbicos. Eso no es cierto, hermano, ¿ok? Eso no es cierto, ¿verdad? Si yo le preguntara a un homosexual si él está a favor del canibalismo, me va a decir que no. Amén. Lo que dicen es que eres de mente cerrada, deberías de abrir tu mente. Pues a ver, cómete un dedo humano. Amén. Cómete una pierna humana. ¿Sabe qué me va a decir el homosexual? El homosexual, qué asco. A ver, vamos. Me dice, no, pues yo le voy a contestar, pues tú tienes la mente cerrada, ni siquiera sabes a qué sabes. ¿A qué sabe? Amén, hermano. Quieren justificar, hermano, y no es eso, hermano, no es eso, ¿verdad? Nosotros solo estamos tratando de mantener una sociedad con morales bíblicos. Inciso C, dijimos, hermano, inciso C, bueno, dijimos que lo más atacado en cuanto a este tema del homosexualismo es la familia, hermano, ¿ok? Es la familia lo que se afecta porque es lo que Dios estableció desde un principio y tiene que haber gente luchando por lo que es en verdad la familia. Inciso C, si estamos en contra del homosexualismo, somos de mente cerrada. No es cierto, hermanos, ¿verdad? No es cierto, fue lo que dijimos. Inciso D, y ahí nos quedamos, ya vamos a continuar. Hay evidencia científica por el homosexualismo, conclusión equivocada. Les dije la semana pasada que había un doctor en Estados Unidos que quiso poner, científicamente solo hay 2 genes, hermano, XX y XY. Es el cromosoma del hombre, el cromosoma, ¿verdad?, de la mujer. Un doctor en Estados Unidos quiso investigar esto, ¿verdad? ¿De dónde viene el gen gay? ¿Amén? O el gen del homosexual. ¿Está conmigo? Pasó el tiempo, hermano, y este experimento, esto por tratar de dar esta conclusión científica hasta fue apoyada por mucha gente de dinero, ¿me entiende? Tiempo pasó cuando se descubrió que otro doctor le empezó a ayudar. Al final, hermano, se descubrió que estos dos doctores eran gays, hermano. ¿Está conmigo? Estaban tratando de justificar el pecado, hermanos, ¿verdad? Y, hermano, no hay en absoluto evidencia científica que compruebe que los homosexuales nacen así, hermanos. Amén, hermanos, que nacen así. No hay ninguna evidencia científica, ¿verdad? Y, hermano, mire, esto es terrible porque es lo que están haciendo hoy en día, hermano. ¿Me entiende? Las escuelas, ¿verdad? Eso viene en los libros de la SEP. Yo creo que usted tome tiempo de ver los libros de la SEP y vea lo que le están enseñando a sus pequeños. Es que debe experimentar, es que él debe de saber esto y debe de experimentar y esto y lo otro.
Yo dije la semana pasada, si yo veo que mi hijo está batallando con coraje, yo no le voy a decir, ¿verdad? No, pues experimenta, tienes que experimentar, ¿verdad? ¿Estás enojado con ese niño? Sí, pues ve, dale un batazo, ¿verdad? O dale con una, no sé, con una piedra, ¿no, hermano? ¿Verdad? ¿Está conmigo? Entonces, hermano, dijimos, no toda característica debe ser explotada en su máximo. Lo puede llevar a un extremo de hacer cosas que nunca debieron de haber hecho. Todo homosexual, todo cristiano debe entender que todos nacemos en pecado, hermanos. ¿Ok, hermano? Eso sí lo podemos entender todos. Todos nacemos con pecado, nacemos en pecado. No nace homosexual, no nacen practicando el homosexualismo, pero sí nacen en pecado, hermanos. ¿Está conmigo? Romanos 1:23. Mire Romanos 1:23. Fue nuestra lectura de esta mañana. Romanos 1:23. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 1:23. Está en la pantalla. Léalo conmigo. Profesando ser sabios. Dice la palabra, se hicieron necios. Mira, sigue diciendo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de cuadrúpedos. ¿Sí lo ven? Y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad. ¿Qué cambiaron, hermano? La verdad de Dios, ¿por la qué? Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26, por esto Dios mismo es el quien hace esto, los entrega, dice, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Y de igual modo también, ¿qué hicieron quiénes? Los hombres, versículo 27, los hombres, dejando el uso, ¿qué? De la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mira, hermano, mientras que esta comunidad jamás podrá comprobar que nacieron homosexuales, lo que sí podemos comprobar es que todo ser humano es depravado. Hay un punto, hermano, en donde ellos, ¿está conmigo? Fueron atraídos por su concupiscencia, y esa concupiscencia dio un fruto, dice Santiago. Y ese fruto fue el pecado, que después trajo en sí la muerte. ¿Sí me entienden? Hay un punto en donde Dios mismo, mira, hermano, en el libro de Ezequiel, el libro de Jeremías, hermano, nos habla del pueblo de Israel, donde Dios llama a Jeremías para decirle al pueblo de Israel que si no cambian, les va a llegar juicio de Dios. Y el juicio de Dios es que los va a llevar cautivos, los va a llevar fuera de la tierra prometida, los va a llevar fuera de Jerusalén. Amén. Y llegó un punto, hermano, donde a Jeremías no le escuchaban. Dice que lo metieron a la cárcel, ¿se acuerdan? Y Jeremías, por más que le habla al pueblo, el pueblo no entiende, el pueblo no cambia. Y Jeremías dice, ya no le voy a hablar, ya no voy a hablar de tu nombre. Pero dice que Jeremías no podía callar porque había un fuego ardiendo en su corazón. Trató de callarlo y dice no pudo. Y Jeremías empieza a predicar, pero el pueblo no entiende. Y por eso escribe las lamentaciones de Jeremías. Porque por más que Jeremías le clamaba a Dios y le decía, Señor, perdónanos, Dios le decía, no los voy a perdonar. Después, hermano, tienes al profeta Ezequiel. Mira lo que pasa con el profeta Ezequiel. Ve Ezequiel, hermano. Busca Ezequiel, capítulo 5. Ezequiel capítulo 5, por favor. Capítulo 4. Está pasando lo mismo. Dios está airado con el pueblo de Israel. Y le dice Ezequiel, mira versículo 1, Ezequiel 4:1. ¿Qué dice arriba de estos subtítulos? No son inspirados, pero arriba de su Biblia, ¿qué dice arriba de en negrito? Van a ser exportados. Este es el juicio de Dios para su pueblo. ¿Está conmigo, hermano? Ok, y mira cómo es el juicio de Dios. Tú, hijo de hombre, tómate una adobe, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y saciarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás tras ella arietes alrededor.
Versículo 3, tómate también una plancha de hierro, ponla en lugar de muro de hierro entre sí y la ciudad, afirmarás luego tu rostro contra ella y serás en lugar de cerco y la sitiarás en señal de casa de Israel. Les dice, esto es lo que les va a pasar. Versículo 10, Ezequiel 4:10. Mire, hermano, esto es a lo que Dios dice cuando los entrega a pasiones vergonzosas, lo que es la mente reprobada. No quieres hacer caso, te voy a traer juicio y por más que me quieras clamar, no te voy a escuchar. Tú quieres eso, ¿está conmigo? Tú quieres pecar, tú quieres hacer eso, ándale pues, te voy a entregar yo mismo a esas pasiones vergonzosas, a esa mente reprobada, pero va a haber consecuencias. Dice versículo 10, la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Versículo 11. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Mira versículo 12, no se pierda. Y comerás pan de cocido debajo de la, y la cocerás a vista de ellos al fuego de. ¿Cuál era la ceniza? ¿Con qué iban a prender? Con popó de ser humano. Versículo 13. Y dijo Jehová, así comerán ¿quiénes, hermanos? El pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Dice el pueblo de Dios, su pan ¿qué? Entre las naciones donde los arrojé yo. Dice la palabra de Dios. Mira, si tú sigues pecando, si tú no cambias, hermano, y todos podemos caer en eso. La Biblia dice que el hijo pródigo, dice que no entendió que su padre le decía, mi hijo, aquí usted tiene todo, ¿a dónde va? Amén. No, dame lo que me pertenece, esto es mío. Y no cambian, se nos predica, se nos habla de arrepentimiento, se nos dice que debemos de cambiar, ser mejores personas, ya deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, deja esas amistades, deja de ver esas cosas en el celular, cambia, ven arrepentimiento, Dios te está buscando y dice, no quieres hacer caso. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Ok, haga lo que usted quiera, mijo. Al final el hijo pródigo dice que estaba comiendo con los puercos. Y dice la palabra de Dios a Ezequiel, dile al pueblo de Israel que su pecado es tan inmundo que hasta lo que se van a comer a la boca, lo van a tener que cocer con su propia popó. ¿Está conmigo? Fíjese hasta dónde entrega Dios a esas personas que se amachan en su pecado. ¿Está conmigo? Nada los sensibiliza, nada los cambia, siguen igual y dice esto es lo que les va a pasar. Fíjese cómo Dios describe el pecado. ¿Hasta qué punto llega una persona? Luego dice Ezequiel, Señor, pero yo no hice nada. Amén, mira lo que sigue diciendo. Ezequiel capítulo 4, versículo 14. Pobre del profeta Ezequiel, ¿verdad? Y dije, Señor Jehová, he aquí mi alma no es que nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Se dice Ezequiel, pero yo qué culpa tengo, Señor. Amén. Versículo 15. Ok, Ezequiel, yo a ti te permito usar ¿qué? Versículo 15 más, ¿está conmigo? ¿Usar qué? Estiércol de bueyes en lugar de excremento. Ok, Ezequiel, tú vas a poder cocer tu pan con popó de vaca, no sé. ¿Está conmigo, hermano? Amén, hermanos. De Ezequiel les predica y Ezequiel se pone a pensar, no, yo no quiero eso, yo qué culpa tuve, yo qué hice. Y hermano, es terrible porque cuando alguien en la familia no quiere cambiar o un ser querido no quiere cambiar, nos arrastra. Y es terrible. ¿Está conmigo? Yo he orado con padres, madres, ¿verdad? Pidiendo por sus hijos que batallen con esto del homosexualismo. ¿Sí me está siguiendo? ¿Hasta dónde Dios entrega el pecado a alguien que de plano no quiere? ¿Sabes qué? Tu misma pecado es como popó humana y eso mismo es lo que te vas a comer. Mira Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Hermano, esto es importante entenderlo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Mira Jeremías 17:9. Vamos a ver algunos versículos. Jeremías 17:9. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Está en la pantalla, hermanos, también. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿quién lo conocerá? Hermano, lo más engañoso en esta vida, la palabra de Dios dice que es el corazón. Salmo 51:5, mira el Salmo capítulo 51, versículo 5, hermano. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo que cada homosexual puede decir con certidumbre es que nacieron en pecado y que sus corazones por naturaleza son lo más engañoso. Si el corazón es engañoso, ¿qué será de nuestras vidas si solamente nos rendimos a él, hermano? ¿Qué pasaría con nosotros si nos rindiéramos a cada impulso de nuestro corazón? Amén. Lo que ya existe en nosotros es pura maldad, hermano. Hermano, no soy mejor que los de afuera, hermano, lo que me hace diferente es Cristo. Gracias a Dios por la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Pero si el corazón es engañoso y tú te rindes a Él, lo que va a pasar por rendirte a cada impulso de tu corazón es ser hijos yéndose de sus casas, pensando que saben más que sus padres. Amén, hermanos, amén. Lo que va a pasar es gente siendo infiel a sus cónyuges, muchachas, niñas con corazones quebrantados, quebrados, porque se fueron con un muchacho, otro muchacho y otro muchacho y otro muchacho, y después de tantos, inmediatamente se van a dar cuenta que ninguno de esos 20 fue la satisfacción completa de su corazón, hermanos, porque el corazón es lo más engañoso en esta vida, hermanos. Si te rindes a los impulsos del corazón, vas a terminar engañado, vas a terminar defraudado, vas a terminar decepcionado, porque el corazón, hermano, engaña, nos engaña, nos induce y nos mueve a hacer cosas que no debemos de hacer. Hermano, el corazón ha sido dañado por el pecado, hermano. Por eso no le podemos andar haciendo caso al corazón. ¿Está conmigo, hermano? Vidas engañadas siempre será el resultado de gente totalmente entregada a su propio corazón. Mira Romanos 6:13. Romanos capítulo 6, versículo 13, hermano. Sígame, hermano. Romanos 6:13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos 6:13. ¿Sí lo tiene, hermano? Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Ni tampoco presentéis vuestros, ¿qué? Miembros al pecado. O sea, yo mismo de mi voluntad. Dice la palabra de Dios que voy y presento mi vida al pecado. Pero dice la palabra de Dios, no. Ya no vives para agradar al pecado, vives para agradar a Dios. Como instrumentos de iniquidad, sigue siendo el versículo 13, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, preséntalos como ¿qué? Instrumentos de justicia. Mira versículo 16, Romanos 10:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Sea de qué? Para muerte, o sea de la obediencia para... Hermano, ¿por qué el alcohólico no puede dejar el alcohol? Porque está sirviendo al vicio. Amén. ¿Por qué el adicto a la pornografía no puede dejar la pornografía? Porque está sirviendo a la pornografía, a sus deleites. Tiene un Dios y no es Jesús. Su carne, su pecado. ¿Está conmigo? No podemos rendir nuestra vida al pecado porque el homosexual decide hacer eso porque rinde su vida, habla de sus miembros, al pecado. Amén. Pero al final es decisión propia, dice Santiago, que por nuestra concupiscencia somos atraídos y seducidos por el mal. Nosotros debemos rendir nuestras vidas a Dios. Si alguien quiere consumir su vida en homosexualismo y tener relaciones con animales o relaciones con el mismo sexo, bien pueden, pero ellos se rinden a eso, no nacen así. Se rinden a eso. No nacen, se están rindiendo a eso, y como el pecado así, a todos nos puede pasar, hermano. Amén. A todos. El suicidio es muy alto entre los homosexuales. ¿Sabes por qué? Por el vacío que sienten. Porque pretenden tener una familia o ser una familia, pero llegan a la idea de que no pueden concebir. Se sienten raros. Y sí, porque nunca será normal ver a un hombre embarazado. Amén. Porque esto es lo que dice la Biblia. Y al yo enseñarle esto, le estoy diciendo que tenga amor por ellos y que les hable de Cristo. No que sea grosero ni los repugne, hermano. Amén. Todo lo que hacemos, dice la palabra de Dios, debe ser hecho con amor. Mira 1 Corintios 16:14.
Primera de Corintios 16, 14. Dice, todas vuestras cosas sean hechas como... Hermano, escúcheme bien, eso es lo que terminé la semana pasada, ¿verdad? Hermano, mire, al tiempo como va el mundo, va a ser tan común, hermano, verlos. Antes no se veían, amén. Ahora usted los ve en el taxi, en el camión, en la combi. ¿Sí o no, hermano? Entran a la horrera, o sea, ya lo hacen deliberadamente. ¿Sí me entiende? Entonces algún día, hermano, al como va el mundo, eso va a ser tan común que hasta los tengamos aquí un día, ¿me entiende? Obviamente, hermano, yo le dije, yo esperaría que usted lo salude. Amén. Yo esperaría que usted, ¿verdad?, lo reciba. Ahora, obviamente, hermano, escúcheme bien, no, si no hay un arrepentimiento, no hay un genuino, hermano, yo lo dije hace 8 días, yo jamás permitiría que un drogadicto cuidara a mi hijo. Yo creo que usted tampoco. Yo jamás permitiría que un homosexual cuidara a mi hijo o mi hija. Yo creo que usted tampoco. ¿Está conmigo, hermano? No los odiamos. Odiamos sus prácticas. Amén. Eso es importante entender. Y les digo porque eso va a ser como un día la unión libre, hermano, porque eso es lo de onda, lo del día de hoy, la unión libre, vivir juntos. Pero ¿qué hace, hermano? Hermano, se enoja el hombre y deja a la mujer con todos los hijos. No, hermano, no es solo amarlos, es darle instrucción y es darles verdad, hermanos. Amén, darles verdad. No estamos aquí, hermanos, solamente para amar a la gente, estamos aquí para amarlos, pero para darles la instrucción, darles la verdad. Tienes cáncer, te vas a morir. Yo no quiero un doctor que me ame. ¿Está conmigo? Yo quiero un doctor que me diga la instrucción, la verdad. Usted tiene cáncer en el pulmón y si usted lo cambia, usted va a meterse en esa máquina y en esa máquina le van a perforar el pulmón. ¿Está conmigo? Y tiene que tomarse ese medicamento todos los días sin fallar. Yo no voy a pensar que no me ama ese doctor. Ese doctor quiere salvar mi vida, mi salud. ¿Sí me entiende, hermano? Pero iglesias que permiten esto, pastores que permiten esto, hermano, no, hermano, es porque hablan, dice la palabra de Dios, tendrán comezón de oír y hablarán conforme a doctrinas de demonios, hermano, y no debe ser así. Hermano, no debemos presentar nuestras vidas al pecado, debemos presentar nuestras vidas a Dios. No hay 3 genes, hermano. Amén. Hay 2 genes nada más. Hay 2 géneros, hombre y mujer. No hay un tercer gen. Inciso E, sus hojas. El homosexualismo es como cualquier pecado que Dios perdona. Esto es otra conclusión equivocada. Que piensan que el homosexualismo es como cualquier otro pecado que Dios perdona. Muchos tratan de decir que el homosexualismo es como mentir, es como fornicar, pero la Biblia habla un poco más fuerte cuando se trata del homosexualismo. No todo pecado Dios lo llama abominación. Y quiero que veamos hoy pecado y abominación. El pecado trae consecuencias, hermano. ¿Está conmigo, hermano? La abominación, ¿sabes qué trae? Muerte, hermano. Son ofensivos ambos, pero el pecado trae consecuencias, pero la abominación trae muerte. Levítico 18, 22. Mira lo que dice Levítico capítulo 18, versículo 22. Léalo conmigo, hermano, participa en el culto. 1, 2, 3. No te echarás con varón como con mujer, porque es... La Biblia habla que este pecado es ofensivo, sí, pero es abominación. Hay pecados que son pecados, son ofensivos, todos son ofensivos a Dios, pero hay pecados que Dios les llama abominación. Mira Levítico 20:13. Levítico 20:13. Léalo conmigo, 1, 2, 3. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, o sea, habla de relaciones, hermano, pero con hombres, abominación hicieron y ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Abominación es algo que causa asco u odio hacia Dios. Y no debe pensar usted como la religión tradicional. No, pues todo pecado es igual. No todo pecado es igual. Es muy diferente, hermano. ¿Cómo le diré, hermano?
Es muy diferente. Estoy poniendo un cuadro, amén, y pum, me pego en el dedo, hermano, y se me sale, ay, joder, amén. Es muy diferente eso a decirle una mala palabra o hacerle una obscenidad con mi mano a una persona. ¿Está conmigo, hermano? Es muy diferente. Entonces no todos los pecados son iguales. ¿Son ofensivos a Dios? Todos. Pero es muy diferente. Muchas de las cosas dichas, decir que todo pecado es igual ante los ojos de Dios es totalmente falso. Santiago 2:10, mire Santiago 2:10. Vaya rápido, hermano, Santiago 2:10. Me quedan 10 minutos, hermano, Santiago 2:10. Santiago capítulo 2, mire el versículo 10. Léalo conmigo, participe, hermano, está en la pantalla. 1, 2, 3. Porque cualquiera que guardare toda la... Otra vez, a ver, hermano, todos juntos, 1, 2, 3. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, será culpable de todo. No todos los... Hermano, mire, yo no puedo cumplir toda la ley. Es que yo no peco en este, pero sí peco en este. Hermano, si transgredimos la ley en un solo punto, ¿qué pasa? Somos culpables de todos. ¿Está conmigo, hermano? De todos. Dios les da una mente reprobada a estas personas que los consumen todos esos pecados y en todas esas abominaciones. El juicio, pero en la Biblia, escúcheme bien, es juicio, pero en la Biblia es el no poder discernir entre el bien y el mal. Dios nos entrega una mente reprobada a estas personas de no poder discernir entre el bien y el mal. Dios le quitaba a su pueblo, escúchame bien, cuando pecaba en el Antiguo Testamento, cuando trataba a Dios con su pueblo, ¿sabes qué les quitaba a Dios a su pueblo? Los profetas. ¿Para qué les quitaba a los profetas? Para que no escucharan la voluntad de Dios, la voz de Dios. Y como no había palabra, ¿qué hacían ellos? O sea, fue Moisés al monte, ¿se acuerdan, hermano? Y no bajó en 40 días y en 40 noches. Pues ¿dónde está el Moy? Necesitamos palabra de Dios. Y Aarón, pues también, ¿verdad? Siendo un líder pésimo, dándole vuelo y lacha a la gente, pues no sé qué hacer. Moisés no viene. Pues hagan lo que quieran. ¿Y qué hizo el pueblo? Escuchó a su corazón, hizo el impulso de su corazón, hizo el impulso de sus deseos, hicieron su voluntad porque no escucharon voluntad de Dios, palabra de Dios, terminaron haciendo un becerro de oro. Amén, hermano. Dios quitaba a los profetas en el Antiguo Testamento para que no escucharan la voluntad de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios de una mente reprobada? Que no sepas discernir entre el bien y el mal. Y eso es triste, hermano, que nos puede pasar a nosotros también. ¿Está conmigo, hermano? Que ya no escuchamos la voz de Dios, que ya no escuchamos la palabra de Dios, que ya no habla tu corazón el Señor, que estás tan acostumbrado a hacer en tu vida cosas tan perversas que ya ni te molestan. Eso para Dios es un juicio terrible, hermano. De que ya no veas a Dios obrar en tu vida, de que Él viene y los entrega a una mente reprobada. O sea, que Dios les quitó esos frenos que un ser humano tiene, amén, y les dice, órale, date vuelo, ¿verdad? Esa es la mente reprobada, hermano, y dará resultado cualquier deseo malévolo, que fue el resultado aquí, el homosexualismo. Cuando Dios ve homosexualismo, Él ve abominación. Santiago dice que un pecado es pecado, aunque guardes toda la ley, ofendes. Somos culpables de ser pecador al fallar en un solo si fallamos en todos. Mire, hermano, no se puede proponer el homosexualismo a nivel de cualquier pecado. ¿Está conmigo, hermano? No se puede. La Biblia dice que ser homosexual es antinatural y que solo una mente reprobada realiza esto. ¿Mentir ofende a Dios? Sí. Pero homosexualismo ofende a Dios y llena de ira a Dios. Es abominación. ¿Sí está conmigo, hermano? Muchos de los pecados de la historia de Israel eran pecados muy feos. Pero juzgando la indignación de Dios, el peor de ellos fue cuando Israel ofrecía a sus hijos a Moloc. El versículo que yo les di para este año en Jeremías 32, vaya Jeremías 32. Jeremías 32. Dice versículo 33, Jeremías 32, 33. Y me volvieron la cerviz y no el rostro,
cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar. No escucharon para recibir corrección. Versículo 34. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en las cuales es invocado mi nombre, contaminándola. Mira el versículo 35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego ¿a quién? Y sus hijas ¿a quién? Lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Cuál fue el pecado que estaban haciendo aquí los del pueblo de Israel? Sacrificando sus hijos al dios de Moloch. O sea, haga de cuenta que ponían carbón, vamos a poner que le echaban gasolina, se prendía en fuego y le decían, órale, mijo, usted tiene que caminar por ahí para el dios de Moloch. Pero pa, no quiero, usted va a caminar por ahí. Y los obligaban y caminaban. Muchos de esos niños, al llegar a la mitad, se morían, hermano. Los consumía el fuego. ¿Sí me entienden? Y dice Dios, yo ni les mandé eso, ni eso se me vino al pensamiento. Por eso Dios dice más adelante, por eso yo voy a levantar un remanente nuevo, que les voy a quitar ese corazón de piedra que tienen, les voy a dar el corazón de carne, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien no solo ustedes, sino sus hijos después de ustedes. ¿Está conmigo? Yo no quisiera tener el corazón de mi padre, hermano. ¿Está conmigo? Mi padre hasta el día de hoy no es salvo. Él es alcohólico, hermano, y sigue tomando. Yo no quisiera tener ese corazón. Amén. Yo quiero esta promesa. Que Él me dé un corazón nuevo. Que me dé un corazón digno del Evangelio. Y para que ese corazón yo se lo pueda dar un día a mi hijo, a mi hija. Y ellos se lo den a sus hijos. Porque lo que yo recibí por heredad fue un corazón de piedra, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Pero un día vino Cristo a mi vida. Me salvó. Y no me entregó a esas cosas vergonzosas que yo pude haber hecho en el pasado. Porque, hermano, soy pecador y fallo. Pero solo la gracia de Dios me salvó y me hizo ser quien soy. No somos mejores que nadie. No somos mejores que los homosexuales. Somos lo que somos por la pura gracia y la pura misericordia de Dios. Pero hermano, entienda esto. Si fallamos en ver la forma en que Dios es ofendido, podemos igualar cosas que son más ofensivos para Dios. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, hermano? Por esto. Amén. Si usted ha leído la Biblia, hermano, Sodoma y Gomorra fueron destruidas por esto. Pero ¿sabe qué? Hay un pecado que para Dios fue más ofensivo. Mateo 10:15. Más que lo que pudo haber hecho Sodoma y Gomorra, pastor. Según Cristo, sí. Mateo 10:15. ¿Lo tiene? Y todos sabemos que era Sodoma y Gomorra, hermanos. Amén. Versículo 15. Está hablando el Señor Jesucristo. Léalo conmigo. Todos participen. 1, 2, 3. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hermano, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra porque había homosexualismo en esta ciudad. Amén. Pero sabe que dice la Biblia que va a haber un castigo más fuerte para la nación de Betsaida, amén, que para Sodoma y Gomorra. ¿Sabe por qué? Porque Sodoma y Gomorra nunca vieron a Cristo. Nunca vieron los milagros de Cristo. Nunca escucharon las palabras de Cristo, Sodoma y Gomorra. Pero ¿sabe qué pasó en Betsaida? Cristo hizo un montón de milagros. Un montón de milagros. ¿Y sabe cómo estaba la gente de Betsaida? Con un corazón de piedra. No creía en Cristo, hermano. Sodoma y Gomorra nunca tuvieron ese privilegio, pero en Betsaida vieron un montón de milagros, escucharon enseñar a Jesús y aún así lo rechazaron. Pero ahí Jesús, ¿sabe qué vio? Vio el pecado diferente. Sí, Sodoma y Gomorra hubieran poder haber sido homosexuales, pero aquí yo hice un montón de milagros y no me escucharon, no conocieron el día de su visitación, hermano. Y va a haber más castigo para Betsaida que para Sodoma y Gomorra. Amén. También para los que conocen mucho de Biblia, dice, será más tremenda la responsabilidad cuando fallas a aquellos nuevos que conocen a Cristo que casi no conocen de Biblia. Amén. Tienes 10 años en el Evangelio, vas a tener mucha más responsabilidad cuando pecas. ¿Está conmigo? Porque si la sabemos, hay mucha responsabilidad en obedecerla y no hacerlo. ¿Sí está conmigo? Uno se convierte a Cristo, al que ya tiene años,
hemos entendido lo que dice la Biblia y no la obedecemos, hermano, dice la palabra de Dios, como en Bethsaida y Sodoma y Gomorra, va a haber más juicio, va a haber más responsabilidad para nosotros, que la leemos, que la conocemos, que la escuchamos, para aquellos que apenas son nuevos y se convierten. Dios juzga a gente, hermano. Personas que nunca han sido fieles a Dios en todas sus vidas tienden a empeorarse. Usted quiere ser pobre o no pobre, pero que su nivel de economía nunca sea estable. Ya se le he dicho, hermano, no le dé a Dios lo que es de él. No diezmo y pienso que me va a ir bien, voy a tener, mira, no diezmé, me quedé con el dinero, voy a tener, pero Dios dice, no, como no eres fiel, te voy a quitar el sentido común para que te vaya de mal en peor. Amén. Y la deuda no acaba, van de mal en peor, no avanzan porque no transan. No avanzan. Pero sigues igual, hermano. Amén. Y eso es en cuanto al dinero. Pero ojalá, hermano, pero hay pecados que son del cuerpo, como el homosexualismo. Que no cambiamos. No entendemos. Batallas con la lujuria. Ves a las mujeres con ojos sucios. Ves a los hombres y tienes una mente perversa. Dios te va a entregar un día eso. Como le dijo al pueblo de Ezequiel, vas a cocinar tu pecado en tu misma execración, ¿está conmigo? Y te lo vas a comer. Para mí eso sería el SIDA, hermanos. Dios no creó el SIDA. Dios no creó el SIDA, hermanos. Hermanos, el SIDA es consecuencia de todo esto, ¿no? Nunca es bueno hacer lo malo para hacer lo bueno. Nunca llegarás a ningún lado haciendo lo malo, mi querido hermano. ¿Sí está conmigo, hermano? Pero termino, hermano. Dios manda predicadores por misericordia a nosotros. Segunda de Crónicas 36. Mire, Segunda de Crónicas 36. Con esto termino, hermano. Ya terminé. Segunda de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36, versículo 15. Dice capítulo 36, versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Porque él tenía misericordia ¿de quién? De su pueblo. Segunda de Crónicas 36, 15. Y de su habitación. Pero mira versículo 16. Mas ellos hacían ¿qué? Escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió ¿qué? Contra su pueblo y no hubo ya remedio, hermano. Mira Jeremías 7. Jeremías 7, otro pasaje, Jeremías 7, versículo 16. Jeremías 7, 16. Mira lo que le dice el profeta Jeremías Dios al profeta Jeremías. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a escuchar, Jeremías. Versículo 17. ¿No ves lo que estos qué? ¿Hacen en dónde? ¿En dónde más? Así es el pecado. Mira que no estás viendo lo que hace. Quite el nombre de Jerusalén, póngale Rayón. ¿No ves lo que hacen en las calles de Rayón? ¿No ves lo que hacen en la ciudad de Rayón? ¿Está conmigo, hermanos? No me pidas por este pueblo, Jeremías, no los voy a perdonar. Versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído antes caminaron sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envía a todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que quién, hermanos. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te irán, los llamarás y no te responderán. Versículo 28. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad de la boca de Dios y fue cortada. Hermano, qué terrible, hermano. Dios manda predicadores por misericordia a su pueblo. ¿Qué fuera de usted y de mí si Dios no hubiera enviado un siervo de Dios en nuestra ciudad que nos hablara de Cristo? Amén. ¿Sabe qué hubiera sido de usted y de mí si Dios no hubiera mandado un siervo que nos predicara la palabra de Dios? Andaríamos en los mismos pecados que anda Rayón. ¿Sabe cuál es el dolor de Rayón hoy en día? ¿Está conmigo? Todos los desaparecidos. Ese es el dolor de este pueblo. Ese es el dolor de nuestra Jerusalén.
Y si alguien no nos hubiera hablado de la palabra de Dios, ahí estaríamos igual. Quizás andaría usted también ahí, hermana, madres buscadoras. Pero fue por la misericordia de Dios. Es por la pura gracia y misericordia de Dios. Si hubiera pasado eso, un siervo de Dios no hubiera llegado a San Luis Potosí y me hubiera hablado de Cristo. Andaría en los pecados de San Luis Potosí. Estarías buscando, tal vez yo andaría en esas marchas. Amén. LJBQL, WXYZP. En lugar de ser un predicador, a lo mejor andaría ahí. ¿Está conmigo, hermano? Pero fue la misericordia de Dios que me salvó. Dios tuvo misericordia. No somos mejores, sino que Dios tuvo misericordia. Número 2, síganme en sus hojas, hermanos. Solo se los voy a decir y vamos a orar. Lo que Dios dice del homosexualismo. Inciso A, Dios les llama sodomitas. Inciso B, términos usados en conexión con el homosexualismo, ¿verdad? Inmundicia. Está en el inciso A. Estamos en el número 2, en el inciso B, la letra A, inmundicia. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Les llama pasiones vergonzosas. Les llama cometiendo hechos vergonzosos. Todo esto en Romanos 1. Les llama, inciso E, mente reprobada. Les llama afeminados y les llama pasiones desordenadas. Inciso H, les llama idos en pos de vicios contra naturaleza. Amén. Lo voy a repetir. Inmundicia, inciso A. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Inciso C, pasiones vergonzosas. Inciso D, cometiendo hechos vergonzosos. Inciso E, los llama mente reprobada. Inciso F, los llama afeminados. Inciso G, los llama pasiones desordenadas. Inciso H, los llama ido en pos de vicios contra naturaleza. Estamos en el número 2, en el inciso B, en las letras. Les voy a dar el número 3, inciso C, el inciso C del número 2. ¿Cómo se siente Dios acerca del homosexualismo? No yo, no el pastor, no la iglesia bautista, Dios. Inciso A, ¿sí lo tiene? Dios se siente, es una abominación. Levítico 18:22. Inciso B, corrompe la tierra. Levítico 18:20. Inciso C, es el resultado de una mente reprobada. Romanos 1:26 al 28. E inciso D, es el deseo de Dios perdonarlos. Cuando Dios ve un homosexualismo, mire, hermano, mire para acá. Cuando Dios ve un homosexual, siente abominación, pero también siente el deseo de perdonarlos. Y Él está esperando que alguien vaya y les hable de Cristo. Número 3, Dios instituyó el matrimonio, hermano. Dios creó dos géneros, mujer y hombre. Y número 4, no hay matrimonio entre el mismo sexo. Número 4 en sus hojas, no hay matrimonio entre el mismo sexo. El matrimonio no fue creado para eso y es ajeno a la Biblia. Dios define lo que es un matrimonio. Honroso sea el matrimonio en todos y el hecho sin mancilla. Número 5 en sus hojas, yo creo que está en la parte de atrás. Los homosexuales son excluidos del reino de Dios. Creo que está en sus notas, 1 Corintios 6, 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10. Dice, está en la pantalla también, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, 9. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan, ¿qué? Ni los, versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores. ¿Qué pasará? Era el reino de Dios. Inciso C, el número 6 en sus hojas. Apoyar este movimiento sería una contradicción al amor verdadero y a los deseos de Dios. Nuestro primer amor es hacia Dios y nuestro deber es estar de acuerdo con Dios. Amén. Hermano, ¿por qué no estamos en eso? Póngase de pie, hermano. Ya terminé, vamos a orar. Todos puestos de pie, por favor. Ya terminé. ¿Por qué no estamos en nada de eso? ¿Por qué no pertenecemos a eso o hacemos eso? Por la pura misericordia de Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Hablarles de Cristo. Hablarles del amor de Dios. Y enseñarles que sí, Dios siente abominación, pero también siente el deseo de perdonar. ¿Está conmigo, hermano? Que Dios nos dé de su gracia. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias